Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Un honor recibirles en este lunes con nuestra sesión magistral que vamos a tener con un colega y querido amigo como es el doctor Eliseo Muñoz Mena. En este programa de postdoctorado e investigación. Agradezco la asistencia, como siempre, de nuestros colegas y amigos de Ecuador, Colombia, Argentina. Gracias por acompañarnos. También a nuestros invitados especiales de la cuarta generación del programa, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues hoy con un tema muy interesante, un tema novedoso, siempre con cuestiones de vanguardia. Hemos hablado de transespecies, un tema también muy complicado. Hemos hablado que si los derechos humanos de los ríos que vimos con Mariana la semana pasada, el tema que trae el doctor Ferrayoli, ¿no? De la constitución de la tierra y todo esto que tiene que ver con el ecosistema y el mundo que vivimos. Pues en esos temas hoy tendremos otro muy polémico, muy especial, las personas no humanas. Y este tema lo ha trabajado por muchos años el doctor Eliseo Muñoz Mena, quien es un gran experto y querido amigo, de quien realmente es un honor poderle escuchar en esta sesión, dando algunas referencias curriculares de quién es el doctor Muñoz Mena. Principalmente se desempeña como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, también investigador, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y a nivel estatal, igual en el Sistema Estatal de Investigación. Ha tenido diversas colaboraciones como servidor público en la FEPADE de la Fiscalía General de la República, asimismo también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Él es licenciado en Derecho, igualmente por la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal, también un doctorado en investigación en juicios orales por el Instituto Panamericano de Estudios Superiores de Chiapas y decano, recientemente decano de Derechos Humanos en la Universidad del Agua y la Tierra de Occitania, en Francia. Comentar dos temas que nos unen mucho con, aparte de que es un gran compositor, poeta y cantante, comentar que el doctor es integrante de la primera generación de este programa de postdoctorado, egresado de este programa, y que tuvimos también la oportunidad de escucharle en el reciente congreso en la Universidad de Alcalá de Henares en España. Pues con este gusto, mi querido Eliseo, nuevamente agradeciéndote que estés con nosotros, nuevamente bienvenido, te escuchamos con toda atención y bueno, pues adelante. Gracias a todos, buenas noches. Ok, muy buenas noches, estimado doctor Sergio García, Sergio Arellano. Arellano Rabiela, Sergio Arellano Rabiela. Muchas gracias por su presentación. Y bueno, agradecer entonces el espacio que me brinda para compartir este tema que en lo particular a mí me gusta sobremanera. Y también pues comentarles que va a ser una charla, incluso este material pues ya en su momento va a ser publicado, si no me equivoco, como parte de las primeras memorias, ¿no? El primer libro de la generación del postdoctorado, de tal manera que ahí podrán encontrar con mayor contundencia muchos de los tópicos que a compartirles. Y bueno, pues agradecerle su presencia a todas y a todos. Me voy a atrever a nombrar a algunas personas que veo aquí, a la doctora Adela Vallejo, un gusto, doctora, al doctor David Pastrana, eh, a la maestra Patti Campos, a la doctora Paola Soria, bueno, quienes recuerdo con mucho afecto porque ya hemos tenido la oportunidad de convivir y espero también con las otras personas que aquí se encuentran en algún momento igual coincidir y compartir. Por supuesto que también en su momento me ofrezco abierto a cualquier crítica constructiva, a cualquier aportación que pudiera incluso seguir abonando a esta concepción, a esta categoría jurídica de persona no humana, porque realmente es eso, ¿no? Es una categoría jurídica
es una postura doctrinal que debo decirlo, tampoco es nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro de la historia de los derechos humanos, ya hay mucho sobre esto y es lo que voy a compartir. Bueno, dicho esto, nuevamente muchas gracias a todas y a todos. Bien, en primer lugar deseo manifestar que esta charla la voy a dividir en 5 apartados. El apartado número 1, el eje temático único, uno, voy a hablar sobre una especie de justificación en cuanto a esta categoría de persona no humana, relacionada principalmente con la crisis climática mundial o el cambio climático, es decir, todos los efectos negativos que estamos sufriendo en la actualidad relacionadas con el cambio climático que impacta en la vida animal, que impacta en la naturaleza y que por supuesto nos impacta a nosotros como humanidad, como seres humanos. Eso será el primer eje temático, vamos a llamarle así. En un segundo momento voy a hablar precisamente sobre determinadas categorías jurídicas en torno a la tutela de derechos humanos también, ya sea desde el punto de vista del derecho positivo o de los derechos humanos, que tiene que ver con las categorías jurídicas tradicionales que nosotros conocemos. Persona física o persona humana y persona jurídica o persona moral, y que esto propiamente, y hago esto ¿por qué? Porque finalmente, insisto, la categoría de persona humana es eso, es una categoría jurídica. No es un concepto que pretenda sustituir al ser humano o que menosprecie la condición de ser humano. Simple y sencillamente, al ubicarme yo en este segundo punto de persona humana, personas jurídicas, personas morales, pues hago referencia a qué? A que estas instituciones son construcciones del derecho que implican que determinados entes sean sujetos de derecho, que tengan personalidad jurídica, entre otras cuestiones. Ese sería es el segundo punto. En un tercer momento voy a hablar sobre el antropocentrismo social, que sabemos es pues digamos, una corriente que pone en el eje del derecho, que pone en el eje de las ciencias al ser humano. Y este antropocentrismo social voy a, digamos, a ponerlo frente a algo que es la ética ambiental, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con la protección del medio ambiente, con las responsabilidades que tiene el ser humano frente al ambiente, frente al ámbito ecológico, naturaleza y los animales, y que esto se ha reforzado también con dos conceptos jurídicos, que es el ecocentrismo y el biocentrismo. Es decir, vamos a hablar en este tercer momento sobre la postura que pone al ser humano como el centro de todo, versus, vamos a llamarle así, sobre una ética ambiental que se refuerza con también ubicar en el centro de todo, independientemente de la utilidad que tiene frente al ser humano, a todo aquello que tenga vida en general, y particularmente también si hablamos del ecocentrismo, de todo el ámbito ecológico. Entonces, este va a ser el tercer punto. En un momento número 4 voy a hacer aquí sí una especie de relatoría, esto ya está dicho también, de todos aquellos precedentes jurisdiccionales, de todos aquellos, me refiero a sentencias, me refiero a casos, me refiero a instrumentos internacionales, vinculantes o no, declaraciones, tratados internacionales, pactos que se han gestado a lo largo de la historia y que pongan por una protección de los derechos tanto de los animales como de la naturaleza, y que han venido entonces ya consolidando jurisprudencialmente, normativamente, tanto en derecho doméstico como en el derecho internacional de los derechos humanos, esta categoría jurídica de persona no humana. Que dicho sea del paso, voy a hacer aquí también una aclaración. En su momento yo trabajé esta categoría jurídica de persona no humana únicamente para referirme a la tutela de derechos de los animales únicamente. Así lo trabajé, digamos, entre 2013, 2014,
y publiqué una definición en la primera y segunda edición de mi libro. Ya posteriormente, a partir del año 2023, 2024, digamos, ya hice una adecuación para contemplar en esta categoría jurídica de persona no humana tanto los derechos de los animales como los derechos de la naturaleza, que es lo que voy a plantear el día de hoy. Bueno, entonces ese será el punto número 4, precedentes jurisdiccionales y normatividad tanto del derecho doméstico como del derecho internacional de los derechos humanos en pro de los animales y de la naturaleza. En un segundo momento, pero en un siguiente momento voy a hablar también ahí yo hice una especie como de adecuación o de montaje, vamos a llamarle así, doctrinal y jurídico, en cuanto a que los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y de progresividad que al menos el texto constitucional mexicano reconoce para los derechos humanos, digamos, yo los adecuo para homologar la tutela y protección vía derechos humanos, tanto de los derechos de los humanos propiamente dicho, como de los animales y de la naturaleza. A eso me refiero con los principios que fundamentan la categoría jurídica de persona no humana: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Finalmente, les voy a compartir una definición propia de persona no humana y al final de cuentas también voy a compartirles un catálogo de conclusiones o de reflexiones en torno a este trabajo de investigación o respecto de esta postura que les vengo a compartir esta tarde. Bueno, ahora bien, ya para aterrizar, o ya para empezar más bien, entonces voy a abordar el primer eje temático, que tiene que ver con una especie de justificación frente a una inminente crisis climática mundial. Y en ese sentido, comparto con ustedes que es para todos conocidos que la crisis climática prácticamente está escalando niveles inconmensurables y que está generando cambios negativos en nuestro entorno vital. Perceptible prácticamente, perceptible prácticamente en todos los rincones del mundo, cuya afectación está incidiendo, como ya lo había comentado, tanto en la vida animal y en la vida vegetal y en la propia vida de la humanidad, prácticamente a escala mundial, provocando incluso la desaparición de ciertas especies animales y aparejado también de profundas modificaciones en los ecosistemas que día a día afectan severamente a millones de personas sobre la faz de la Tierra, ¿no? Dentro de los efectos negativos del cambio climático, encontramos olas de calor, sequías, cambios en los ecosistemas, inundaciones, incendios forestales, ciclones, calentamiento de los océanos, derretimiento de los glaciares, muerte y extinción de especies vegetales y animales, afectaciones graves a la agricultura y en los propios cultivos, aumentos del nivel del mar, desplazamiento de poblaciones costeras, migración forzada, inseguridad alimentaria, hambruna, eventos naturales extremos. Hemos sido testigos de lo inimaginable. Ya digo, no tendría por qué comentarlo, en redes sociales nos hemos enterado de todo, ¿no? Migración forzada, inseguridad alimentaria, eh, especies y hábitats en riesgo, alteraciones en las cadenas alimenticias, cambios en los patrones migratorios en animales, entre muchos aspectos que ya es del conocimiento de nosotros. Los pongo a colación a manera de reflexión. También aquí comparto con ustedes un informe que se titula Sintiendo el calor, el destino de la naturaleza más allá de los 1.5 grados centígrados de calentamiento global. Este informe fue elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, que alerta sobre los devastadores impactos en el cambio climático, y aquí se habla incluso o se ha hecho mención de la desaparición prácticamente o extinción ya de 12 especies. Como documento también, digamos que ha recabado estos cambios climáticos, se encuentra también la segunda entrega del sexto informe de evaluación del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de febrero de 2022, en el cual, como he dicho, pues se ponen estos aspectos, estos efectos devastadores. Vean, en torno a este informe que acabo de mencionar, que es sobre la evaluación del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático,
el secretario general de las Naciones Unidas ya se ha pronunciado y los ha calificado como un atlas del sufrimiento humano, quien además ha enfatizado en diversos foros, me refiero al secretario general de las Naciones Unidas, que ante la inacción frente al cambio climático, el mundo avanza como un sonámbulo hacia la catástrofe climática. Esto pues lo comparto a manera de reflexión, a manera de poner sobre la mesa que urgen acciones, obviamente dentro de las diversas ciencias, dentro de las diversas sí, ciencias y deberes científicos, pero me parece que particularmente también desde el derecho, investigar, abonar con categorías jurídicas que, insisto, no son nuevos, pero pues estamos trabajando en ello desde la academia, desde la investigación, desde la judicatura, ya veremos algunos supuestos, pues abonan entonces a poner sobre la mesa instituciones jurídicas como la que hoy compartimos. Bueno, esto sería, digamos, en cuanto a esta breve introducción a manera de reflexión que tiene que ver con el cambio climático. Ahora bien, en cuanto al segundo eje temático que pongo sobre la mesa para ir construyendo o sustentando esta categoría de personas no humanas, me voy a referir seguidamente a estas dos categorías que yo les he comentado, la de persona física o persona humana, a la de persona moral o de persona jurídica. Voy aquí a hacer algunas menciones sobre el derecho romano, sobre el origen del concepto de persona y finalmente pues concluir que estamos entonces frente a una categoría jurídica, simple y sencillamente. Bueno, dicho esto, yo me refiero al sistema jurídico mexicano, me parece que hay personas de otros países, pues porque yo estoy en México. Bueno, comparto entonces que, como es bien sabido, en el sistema jurídico mexicano, la noción de persona, me refiero a la categoría de persona, regularmente está vinculada al ser humano, ¿no? Y también a diversas ficciones jurídicas creadas por el derecho. En este sentido, desde una perspectiva iuspositivista, pues todos hablamos, cuando nos referimos al ser humano desde el iuspositivismo, nos vamos a referir a las personas físicas. Y desde una óptica iusnaturalista, pues la persona física ha recibido la connotación de persona humana, incluso ya desde la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, desde la Carta de la ONU, se estableció esta categoría jurídica de persona humana para referirse a los seres humanos como titulares de derechos humanos. Entonces, digamos, parto entonces de esta primera categoría, persona jurídica, personas humanas. Se suma a esta categoría jurídica la de persona moral o jurídica para otorgar la titularidad de derechos y obligaciones a entidades jurídicas conformadas tanto por personas físicas o personas humanas y por bienes, ¿no? Y recuerden pues que estas tienen que ser debidamente constituidas, según sea el caso o el país ante notario público, etcétera. Tiene que haber un acta constitutiva. Y nos estamos refiriendo, y claro, según sea el tipo de persona moral o de persona jurídica al que nos estemos refiriendo. Pero en esta categoría entran las empresas, las asociaciones civiles, las fundaciones, las sociedades mercantiles, sindicatos, la federación, los estados, los municipios, etcétera. Pero insisto, estamos hablando aquí ya de una categoría jurídica llamada persona moral o jurídica que no precisamente se refiere a la tutela de derechos de seres humanos, ¿no? Entonces ya nos estamos ahí desfasando un poquito de la idea o de la noción que se tiene del concepto categoría jurídica de persona. Y abro aquí un paréntesis porque también, digo, en alguna ocasión, y no creo yo ser el único, cuando escribí por primera vez esta alusión o este concepto de persona humana, pues obviamente recibí algunas críticas, incluso de jueces federales que decían, ¿no? Que era como que una estupidez pensar que, por ejemplo, un perro o un animal fuera una persona. Pero por eso insisto, yo hablo de una categoría de persona no humana desde el punto de vista estrictamente jurídico, desde el ámbito del derecho, más allá posiblemente de lo biológico, de lo antropológico o de lo filosófico, ¿no? Hago esa aclaración. Bueno, siguiendo con esta relatoría,
Marta Morinau, que, bueno, quienes somos de México, sabemos de ella, especialista en derecho humano, en derecho romano, refiere que en el derecho romano, persona designa todo ser capaz de tener derechos y obligaciones. La palabra proviene del verbo personare, que en latín significa producir sonido. Persona se denominaba a la máscara, completada con una especie de bocina con la finalidad de aumentar la voz usada por los actores griegos y romanos, y que por extensión el término, ese término de persona, se utilizó para designar al actor y también al personaje que representaba. En el lenguaje jurídico, pues, sirvió para nombrar al sujeto de derechos, al titular de derechos y obligaciones, y que en el derecho romano la persona puede ser de dos clases: persona física o persona moral, de la cual ya hemos hablado. Advertimos pues entonces de lo anterior que las nociones de persona física humana y persona moral o jurídica son instituciones jurídicas creadas por el derecho, que datan desde el derecho romano, pero que denotan la intención de reconocerles el estatus de sujetos de derecho con la consecuente carga de derechos y obligaciones. En el derecho romano, también dicho sea de paso, para tener personalidad jurídica completa deberían reunirse tres estatus: estatus libertatis, es decir, ser libre y no ser esclavo; estatus civitatis, ser ciudadano y no peregrino; y estatus familiae, ser jefe de familia y no estar bajo ninguna potestad. La pérdida de alguno de ellos traía como consecuencia una disminución en la personalidad, conocida como capitus diminutio, es decir, que para el derecho romano no era persona, por ejemplo, quien perdía alguna de estas condiciones. Ahora bien, para continuar con esta relatoría, Gallo en su obra Instituciones afirma que los hombres pueden ser libres o esclavos. Los primeros eran considerados como personas y los segundos como res o como cosas. Luego entonces, para el derecho romano, quien tenía la condición de esclavo no era persona, sino una cosa, propiedad de sus dueños, de tal manera que estaban reducidos a meros objetos del derecho sin personalidad jurídica alguna. Lo único que quiero poner sobre la mesa es cómo, finalmente sigo insistiendo, estamos hablando de categorías jurídicas. Para el derecho romano nos muestra eso. Si alguien era esclavo, independientemente de que fuera un ser humano, porque evidentemente lo era, pues para el derecho no era, simple y sencillamente no era una persona. Y si no era persona, era cosa, ¿no? Ok. Aquí también voy a hablar de dos conceptos ya para cerrar esta parte que tiene que ver con categorías jurídicas. En el sentido de que en torno a la categoría de personas rondan dos instituciones muy conocidas por los abogados: personalidad jurídica y el concepto de ser sujeto de derechos. La personalidad jurídica consiste en la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas, esto es, para ser titular de derechos y obligaciones, es decir, la cualidad o atributo que el orden jurídico reconoce a un ente para ser titular de derechos y obligaciones con la que goza de existencia jurídica. Y el otro concepto, que es el que yo me inclino un poco más, es al ser sujeto de derechos o sujetos de derechos, que es con el que yo vinculo la categoría de persona no humana. La categoría, es decir, el concepto de sujeto de derechos, no se limita a quien ostenta personalidad jurídica de manera formal, sino que abarca a cualquier ente al que el derecho le reconozca como destinatario de protección. Y quiero hacer énfasis aquí en la palabra protección, ya la retomaremos posteriormente. Tales como los concebidos no nacidos, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes que tienen un trato diferenciado, una protección diferenciada. Bueno, los animales propiamente, ¿no? Ya veremos que ya hay una tutela hacia el respecto. Personas en situación de discapacidad, personas en estado vegetativo, entre otras. Y como lo he dicho, en mi caso planteo la categoría de persona no humana como una institución jurídica que le brinde tutela y protección a los animales y a la naturaleza, preferentemente desde el derecho constitucional, que es lo que yo planteo, ¿no? Y por supuesto también desde el derecho convencional, pero que a su vez le reconozca derechos inherentes a su propia naturaleza sin que tenga, ojo, sin que tenga necesariamente que atribuírsele obligaciones, ¿no? Y eso es donde ya luego empiezan a ver o posiblemente aquí con el foro, algunos puntos de contradicción, ¿no? Y ya se han ventilado algunos supuestos en las que por el hecho de decir, bueno, le voy a reconocer derechos, pero si a un perro, por ejemplo, le voy a reconocer derechos, pero no le puedo
atribuir obligaciones, entonces yo no tengo por qué tutelarlo, es decir, tendría que seguir siendo cosa, tendría que ser objeto de apropiación y no objeto de protección y no sujetos de derechos. Pero bueno, ya entraremos en esa parte. Bueno, cierro esta parte y ahora voy a compartirles algunos tópicos relacionados con el antropocentrismo social, le pongo por acá, versus ética ambiental, ecocentrismo y biocentrismo. Es otro eje que abona a esto que estamos platicando. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Que el antropocentrismo establece que el ser humano es el centro de todas las cosas, que es un ser superior y separado de la naturaleza. Esta cosmovisión, la antropocentrista, le otorga valor moral únicamente a los seres humanos. El resto de la naturaleza tiene valor y es considerada, pero de manera utilitaria, en función de los beneficios que pueda concederle a la humanidad, la naturaleza, los animales, como materias primas, alimentos, etcétera, ¿no? Bajo esta postura, conjuntamente con la naturaleza, se cosificaron a todos los seres vivos no humanos, lo que ha llevado a una pérdida significativa del vínculo con la naturaleza y a la no percepción de los límites del ser humano, llegando al reino de la desmesura, la irresponsabilidad y la destrucción del medio ambiente de manera deliberada e irresponsable. Incluso aquí menciono algunos pensadores que han, digamos, abonado a esta postura, tales como Descartes, Bacon, John Locke y Emmanuel Kant. Bueno, los filósofos modernos que diferenciaron teóricamente entre la naturaleza y la cultura se centraron en la dicotomía objeto-sujeto. Por ahí está aquí el tema, ¿no? Negando los vínculos existentes entre ambos, mientras que en la práctica se han creado o se están creando híbridos tales como las personas jurídicas y recientemente está en debate el otorgamiento de estatus jurídicos a los robots, por ejemplo. Es decir, de repente alguien se espanta porque dice, o sea, ¿cómo se te ocurre que un perrito va a ser una persona no humana? O sea, ¿cómo se te ocurre que un perro sea una persona? ¿Cómo se te ocurre que un árbol sea una persona? Pero no decimos nada de que, no sé, una empresa, ¿no? Una asociación civil, pues tiene la categoría de persona, ¿no? Incluso ya está protegida por el derecho penal. Y aún, digamos, no peor, sino que también entra en esta circunstancia el reconocimiento de derechos a los robots, etcétera, que por allá tal vez haya gente más experta que yo en este tema de los robots y la inteligencia artificial. Bueno, de tal manera entonces que bajo esta concepción los animales han pasado a ser cosas objeto, ya sea de explotación o de protección, pero siempre objetos de propiedad de los seres humanos. Bajo esta concepción, por consiguiente, constituiría un sinsentido jurídico afirmar que una cosa pueda tener derecho, ¿no? Porque este es el debate, ¿no? Que entre otras posturas no comparten la noción de persona no humana, la que estamos platicando ahorita, para los animales y mucho menos para la naturaleza. Aquí voy a mencionar ahorita brevemente algunos pensadores que se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, Francis Bacon refiere que los animales eran concebidos como objeto de dominio humano y que nunca profesó respeto por ellos, ni consideró con compasión a sus cuerpos sometidos a las situaciones experimentales que eventualmente sufrieran algún tipo de daño o de dolor. Ya ven que también este tema de las personas no humanas, de la titularidad de derechos, pues ya actualmente está permeando el tema de las prácticas médicas, etcétera, ¿no? Bacon fue precursor en el siglo XVIII del espíritu que animó al surgimiento de la ciencia occidental, en el que la naturaleza está ahí para que los humanos la conozcamos y la explotemos, ¿no? Concepción también alimentada desde la idea incluso judeocristiana, en la que Dios le da el paraíso a Adán y a Eva, ¿no? Para que reinen sobre todas las especies, aunque posteriormente los expulsó, ¿no? Ya todo lo que sabemos, ¿no? Pero digamos que también ahí hasta el aspecto religioso pudiera abonar a esta idea de que el hombre y la mujer, el ser humano, lo son todo ante la naturaleza y ante los animales. Junto con la noción fundacional religiosa que acabamos de mencionar, la ciencia occidental consagra una separación sociedad-naturaleza con la dominancia de los humanos que ha tenido consecuencias en el daño que la mal llamada civilización occidental le ha hecho al planeta. Y eso creo que es por demás
evidente. Es más, nosotros mismos estamos destruyendo o continuamos destruyendo el planeta. Esta separación ha justificado las ideas clásicas del progreso, donde la naturaleza es vista como una canasta de recursos para ser aprovechados y la ciencia se concibe al servicio de dicho progreso. Es decir, una justificación con fines de progreso y con fines de desarrollo, ¿para qué? Pues para destruir a la naturaleza, a los animales. John Locke, sobre esta visión de superioridad humana y de dominio, estableció que la naturaleza era proveedora de materia prima de escaso valor, revalorizable únicamente mediante el trabajo humano. Es decir, si hay una intervención del ser humano, entonces la naturaleza tiene valor. Para Immanuel Kant, que todos conocemos a Immanuel Kant, para mí es uno de los que más ha sustentado, para mí, en lo particular, el concepto de dignidad humana, y que ahorita con lo que les voy a comentar, pues ya cuestiono un poquito esa valía, puesto que la Immanuel Kant refleja la dignidad eh, o le da la titularidad de la dignidad únicamente al ser humano, no a los animales, por ejemplo, ¿no? Vean, qué es lo que voy a compartirles. Entonces, Immanuel Kant, quien con mayor precisión filosófica afirmó que las cosas, y dentro de ellos los animales, tenían un precio, que es lo que dice, ¿no? Mientras que la persona era poseedora de la dignidad, pero no todas las personas, únicamente aquellas dotadas de autonomía moral y capacidad de realizar una autovaloración. En su libro, Metafísica de las Costumbres, aseguraba que la razón para no maltratar a los animales no era otra que la del respeto que los seres humanos se deben a sí mismos. En síntesis, Kant nunca justificó el maltrato animal o se desentendió del trato cruel, pero tampoco les reconoció derechos a los animales, ya que ninguno era capaz de tener autonomía moral. Entonces, de tal manera, es más, Emmanuel Kant dice, todo tiene un precio. Bueno, no me lo sé, ya se me patinó, así que mejor no me meto en lo que... Pero más o menos refiere que todo tiene un precio o dignidad. Todo aquello que tiene un precio puede ser sustituido por otra cosa como equivalente, en tanto que aquello que posee dignidad, pues no puede ser sustituido por nada. Pero aquí se refiere únicamente al ser humano, no precisamente a los animales, a la naturaleza y a las cosas en general. Por su parte, Juan Jacobo Rousseau fue el primero en invocar el sufrimiento del animal como base de los deberes del ser humano para con él. El criterio central para gobernar la relación del humano con el animal se desplaza desde la racionalidad hacia la sensibilidad. ¿Ya? Vemos aquí, digamos, dos conceptos, la razón y la sensibilidad. Y recordemos, ya lo veremos más adelante, que digamos, uno de los principales conceptos que desde la jurisprudencia y particularmente desde Argentina han avalado el valor que en sí tienen los animales para ser sujetos de derechos es la sintiencia, ¿no? Se habla de que los animales, por ejemplo, son seres sintientes. Y aquí empezamos ya a abordar un poco de ello, ¿no? Entonces, así se habla desde la racionalidad, desde la razón, hacia la sensibilidad, lo que se siente, lo que se percibe, lo que se siente, sí, la sintiencia propiamente dicha, pues. Ya no se trata en términos de superioridad intelectual, sino de igualdad de sensibilidad, lo que hoy se ha considerado como la capacidad de sintiencia de los animales, que ya les he comentado. Se retoma, por lo tanto, el argumento que tiempo atrás utilizara San Francisco de Asís, que presenta una lógica difícil de atacar, ¿no? En un santo, ya todos saben esa historia, ¿no? Ahora bien, con Jeremy Bentham, eh, se considera uno de los fundadores del utilitarismo moderno y se inicia con un pensamiento que no le reconocía a los animales derechos naturales emergentes de un contrato, pero tampoco pero que no se los negaba en razón de que estos también tenían sensibilidad frente al dolor, ¿no? Aquí seguimos ya en una lógica de la sintiencia de los animales, del sufrimiento, de lo que todos sabemos que los animales, la verdad, sí perciben, pues. El pragmatismo de Bentham, con su búsqueda de la mayor felicidad para todos e inclinado a evitar el dolor en los seres sensibles, le condujo a reconocer que los animales eran seres dotados de sensibilidad y convocaba a su respeto y al reconocimiento de sus derechos. Bueno, termino esta parte como que filosófica de algunas justificaciones y, digamos, cierro esta parte del antropocentrismo mencionando que abordar el antropocentrismo en los términos que lo estamos haciendo
pues nos permite evidenciar cómo esta visión ha justificado prácticas de explotación y maltrato hacia los animales y a la naturaleza, por lo que analizar de forma crítica el antropocentrismo abre la posibilidad de reconocer a los animales y la naturaleza como sujetos de derechos. Es decir, estoy como que justificando esta postura, ¿no? Y que a su vez nos permite tener apertura ante posturas ecocentristas y biocentristas, que es la otra parte que vamos a comentar, que le imprimen valor intrínseco a los seres vivientes y a los ecosistemas, no por la utilidad que le representan al ser humano, sino atendiendo a un valor perenne en ellos, un valor propio de animales y un valor propio de la naturaleza. Lo que nos va a permitir entonces plantear una ética de responsabilidad y cuidado hacia el medio ambiente, sustentado en una interdependencia entre las diversas especies que cohabitamos el mundo. Y aquí es donde entramos en el tema de la ética ambiental, el biocentrismo y el ecocentrismo. Bueno, en ese sentido, la ética ambiental, una rama de la filosofía, estudia la relación moral entre los seres humanos y el medio ambiente y destaca la necesidad de una correspondencia armoniosa y de respeto del ser humano hacia la naturaleza, analizando los principios y valores que deben guiar la conducta de la humanidad frente a su entorno vital, cuestionando además cuáles son las responsabilidades urgentes y emergentes en pro de los ecosistemas, de los animales, de los recursos naturales, de la biosfera, etcétera, promoviendo por ende una responsabilidad activa en la conservación y preservación de todo nuestro entorno natural. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de biocentrismo y ecocentrismo? Les comento. El biocentrismo sostiene que todas las formas de vida tienen un valor intrínseco, independientemente de su utilidad para los seres humanos. Se basa en la idea de que cada ser vivo posee el derecho a existir y a desarrollarse conforme a su propia naturaleza. Bajo esta postura, pues se prioriza la vida y la salud ambiental del planeta. Por su parte, el ecocentrismo, que es un poquito, digamos, más avanzado, pero también con fines similares, amplía la visión biocentrista al considerar no solo los organismos vivos, sino también a los ecosistemas, ríos, bosques, montañas y otros elementos naturales con valor innato y que por ende deben ser respetados, protegidos y preservados por el ser humano y particularmente desde un punto de vista jurídico por normas e instituciones preferentemente de naturaleza coercitiva, digamos que como que una postura ya personal. Bajo estas posturas, entonces, principalmente de la ética ambiental, el biocentrismo y el ecocentrismo, pues la naturaleza en su conjunto pues, merece protección y preservación, no solo por la importancia que la naturaleza y los animales en sí tienen para la humanidad, sino porque en un sistema interconectado deben ser respetados en sí mismos. Y vean, aquí voy a compartirle una experiencia, permítanme, por acá lo tengo. Justo tuve hace, creo que 2 o 3 semanas, tuve la oportunidad de participar en un congreso en el sur de Francia y por ahí, y más, van a ver que mucho de lo que voy a comentar a partir de ahora relacionado con precedentes jurisdiccionales va a vincular, digamos, el derecho, el biocentrismo, el ecocentrismo, la ética ambiental, y sobre todo también la parte ancestral, la parte de todos esos principios que rigen a pueblos y comunidades indígenas, pueblos y comunidades originarios. Van a ver que de lo que acabo de comentar y particularmente de los precedentes ya específicos, se nutren de estos aspectos. Ahora, ¿qué les quiero compartir? Que en esta experiencia que estuve en el sur de Francia, compartimos, digamos, panel con un nahual. Miren, aquí me compartió, no se ve el título. Pero bueno, aquí él tiene un libro que se llama La senda del nahual. Él se autopercibe como el Tata Andrés Chancí, es colombiano y guatemalteco. Pero ¿por qué hago mención de esto? Porque él precisamente recoge mucho de principios ancestrales relacionados con qué? Con que los animales, la naturaleza, las rocas, los ríos, las guacamayas, ¿qué cosa? Tienen un valor intrínseco, tienen un valor ancestral y requieren obviamente de parte de la humanidad un respeto, una protección, una tutela, una armonía. Y vean, no les voy a quitar mucho tiempo con esto, pero de hecho no he terminado de leer el libro, pero aborda mucho de esto, ¿no? De
principios ancestrales. Y vean, a propósito de lo que estamos charlando, en algún momento yo le pregunté si los derechos, si los animales, por ejemplo, y la naturaleza tenían derechos. Evidentemente me dijo que sí, pero aparte él se fue un poco más allá y él dijo, y ya con esto termino, digamos, como que compartir digamos, esta sabiduría, ¿no? Sabiduría ancestral. Él refería, por ejemplo, él nos dijo, la ropa que usamos, este salón donde se está llevando a cabo ahorita el Congreso, ¿tiene derechos? ¿No? Es decir, sí, tiene derechos. Es decir, este salón o este espacio donde estamos se refería al foro donde estamos, sí, al edificio donde estábamos haciendo el Congreso, pues tiene derecho a ser cuidado, tiene derecho a no ser maltratado, tiene derecho a que no maltratemos las butacas, etcétera. De tal manera que bajo la concepción, por ejemplo, ancestral, prácticamente todo lo que nos rodea, incluyendo nuestra ropa, nuestros zapatos, el aire, todo, material o inmaterial, tiene derechos, tiene derecho a existir. Digo, lo pongo sobre la mesa, ya habrá tiempo de platicar tal vez en la segunda fase. Bueno, vean, ya voy a ir, ya voy casi más para allá que para acá. Les voy a compartir, compañeras y compañeros, ahora los precedentes jurisdiccionales y la normatividad jurídica en pro de los derechos de la naturaleza y de los animales. Primero, voy a hacer una relatoría de derechos de la naturaleza, me refiero a jurisprudencia, a casos, etcétera. Por supuesto, son los más relevantes. Créanme, hay muchísimo precedente jurisdiccional, tanto del derecho doméstico como del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Entonces, primero les voy a compartir sí, algunas instituciones jurídicas, leyes, reformas primero de los animales, perdón, primero de la naturaleza, luego de los animales y luego algunas instituciones perdón, algunas declaraciones, pactos que hay a nivel internacional sobre este tema. Bueno, y empiezo por mencionar lo siguiente, que en torno al reconocimiento de los derechos de la naturaleza, América Latina tiene liderazgo. Donde más se ha desarrollado todo este tema de derechos de protección de la naturaleza y los animales es América Latina. Y eso puede tener una justificación, ¿no? La justificación tiene que ver, me parece, con el tema ancestral, donde mayor pueblos y comunidades originarias existen es en Latinoamérica. Donde mayor riqueza natural existe es en Latinoamérica. Donde mayor destrucción existen por parte de los grandes imperios económicos es en Latinoamérica. Es decir, donde se están destruyendo ríos, donde se están destruyendo minas, donde están acabando con presas hidroeléctricas, pues es en América Latina. Digo, eso podría justificar, ¿no? Es como una reacción. Bueno, y empiezo con esta relatoría. En la Constitución de la República del Ecuador, en la Constitución de Ecuador, desde el 2008 se reconocieron los derechos de la naturaleza, entre comillas, el Pachamama, así se le denomina. Y nada más establezco un breve párrafo del numeral 71 de la Constitución de Ecuador que dice, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respeten integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Eso en 2008. En 2010, en Bolivia se expidió la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, que se trata de una legislación que reconoce los derechos de la Madre Tierra y las obligaciones y deberes del Estado y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos. Se encuentran en esta Constitución de Bolivia algunos principios, como el principio de armonía, bien colectivo, garantía de regeneración de la Madre Tierra, el respeto y defensa de los derechos de la Madre Tierra, la no mercantilización y la interculturalidad, como principios que abonan a este reconocimiento de derechos de la Madre Tierra. También se define a la Madre Tierra, y vean, ¿no? Se los comparto. Refiere que la Madre Tierra es un sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos interrelacionados, interdependientes y complementarios que comparten un destino común. Y también se enfatiza lo que yo les acabo de comentar en cuanto al tema ancestral,
que partiendo de las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, la madre tierra es sagrada. También les comparto, me parece interesante cómo se conceptualiza a los sistemas de vida. ¿Qué es los sistemas de vida en esta constitución? Son comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, microorganismos y otros seres y su entorno, donde interactúan comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas y de la diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, es una constitución de ese país, y las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afro-bolivianas. Se establece también aquí, en esta constitución, que la madre tierra es un sujeto colectivo de interés público para efectos de la protección y tutela de sus derechos. Es decir, ese es el rango constitucional que tiene. Y establece una categoría de derechos específicos, tales como el derecho a la vida, a la diversidad de la vida, el derecho al agua, a un aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación. Esto ya como derechos específicos de la madre tierra. Ahora bien, en el 2012, también en Bolivia se expidió la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, así se denomina. ¿Qué se estableció aquí en esta legislación? Se estableció la visión y fundamentos de un desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para vivir bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la madre tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales en un marco de complementariedad de derechos, obligaciones y deberes, ¿no? Vean cómo se construye. Ahora, también voy a mencionar aquí, del año 2016, una sentencia emitida por la Corte Constitucional de Colombia, por la que reconoció, este caso también es muy, pues yo creo que es muy conocido por todas y todas. La Corte Constitucional de Colombia en 2016 reconoció al río Atrato, su cuenca y sus afluentes como una entidad sujeta de derechos. Esa es su categoría jurídica. Para la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas. Son los que van a intervenir en este ámbito de protección, conservación y mantenimiento y restauración. Los hechos que originaron tan importante resolución se gestaron en un contexto de extracción minera, explotación forestal ilegal y el uso de sustancias altamente tóxicas que afectaban al río Atrato. Destaca en la sentencia vean, esos son los conceptos que por ahí recabé, los conceptos de bioculturalidad, biodiversidad, constitución cultural, constitución ecológica o verde, derechos bioculturales, a efectos intercomunis, principios de prevención y precaución ambiental, así como el derecho a la supervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades étnicas. Ahora bien, en el año 2017, otro tema, otro caso, el Parlamento de Nueva Zelanda, un país pues de primer mundo, ¿no? Impulsado por la etnia Wanwanai River Iwi, sorry, porque no speak in English ni nada por el estilo, con qué trabajo hablo el español, pero bueno, ya cuando compren el libro que se va a publicar, ¿verdad? Que también ustedes van a tener, me parece, su propio libro, ahí podrán encontrarlo, ¿no? Así que una disculpa por ello. Bueno, pero sí leo literalmente, insisto, el Parlamento de Nueva Zelanda, mediante una ley que se llama Ley Te Agua Tupua, en 2017, reconoció al río Wanwanai la categoría de persona jurídica, así de manera concreta, con el nombre legal de Te Agua Tupua, que representa su carácter indivisible e integrado como entidad viva, puesto que el río es considerado como una totalidad viva, inseparable de sus elementos físicos y espirituales y, por supuesto, inseparable de su gente. A eso se le llama Iwi, que implica un principio de indivisibilidad que se expresa de la siguiente manera. Digamos que ese es el principio que encierra. Yo soy el río y el río soy yo.
digamos, una manera ancestralmente de vincularse con el río, su protección, preservación, y fue todo aquello que sustentó esta ley. Vean, también esto es importante, se estableció un órgano, el Tupua, compuesto por dos personas, una designada por el Estado y otra por el pueblo maori Wanguanaí Iwi, quienes actuaban o tienen que actuar como guardianes y representantes legales del río. Eh, bueno, eso también es importante, vean. En suma, ya para ir con este tema de la ley Te Agua Tupua representa para la ciencia jurídica en el marco del derecho comparado un ejemplo de innovación jurídica con fundamentos éticos y filosóficos que articula la justicia social, la dignidad intrínseca de la naturaleza, la interdependencia ontológica y la relacionalidad entre el ser humano y la naturaleza, la ética biocentrista y ecocentrista y la ética de la alteridad. Y aquí se habla de una alteridad radical. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de una alteridad radical? Porque regularmente la alteridad la estudiamos como pues ese principio que implica una empatía, o sea, ponerme en el lugar del otro. Ante las diferencias que existen en nuestro entorno social, la alteridad a lo que abona es, yo me pongo en el lugar del otro, pero del otro ser humano. Cuando hablamos aquí de una alteridad radical es ubicarme yo, ser humano, en el lugar del otro, ya sea un ser humano, ya sea un animal, ya sea la naturaleza, un árbol, un río. Es decir, tener empatía y simpatía, vamos a decirlo así, por el otro, pero el otro, el que sea, ¿no? Todo aquello que esté alrededor de nuestro entorno. Digamos que esto le podemos llamar alteridad radical, puesto que el río es reconocido como un otro con derechos. La ontología espiritual del derecho, memoria y justicia restaurativa, pluralismo jurídico y epistemológico, corresponsabilidad interinstitucional e intercultural y gobernanza compartida. Digamos que estos son los principios que encierran esta ley que acabo de mencionar del reconocimiento de los derechos de este río. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? A ver. Creo que voy a ir resumiendo de tal manera que 10 minutos ya yo terminando. Eh, Vean, en el 2017 un tribunal superior de la India declaró a los ríos Ganges y Yamuna como seres vivientes con derechos. Y vean lo que ya hemos comentado. Con posterioridad, la Corte Suprema de la India determinó que dichos ríos no podrían considerarse entidades vivientes, es decir, echó abajo esa concepción. Y vean, ¿por qué razón? Su decisión se sustentó en la imposibilidad de atribuir obligaciones a los referidos ríos o ante la imposibilidad de que pudieran ser objeto de la interposición de algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en relación de su nuevo estatus jurídico. Es decir, ya un tribunal superior dijo, los ríos Ganges, el río Ganges es sujeto de derechos, pero luego la Corte Suprema dijo, no, pues no le podemos reconocer su estatus de seres vivientes o de sujeto de derechos, porque entonces también vamos a caer en el absurdo de que al rato si alguien se ahoga o si pasa algo, pues también hay que atribuirle también obligaciones al río, hay que demandarlo penalmente porque alguien se ahogó. Entonces, se me hace un poco absurdo, pero bueno, forma parte de la lógica que muchas veces se utiliza para, digamos, no estar de acuerdo con esas categorías jurídicas. Aquí menciono también que en 2018 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia reconoció también al río Amazonas como una entidad sujeta de derechos. Se suma que en el 2024 la Constitución Política de la Ciudad de México reconoció que la naturaleza o la biodiversidad y las especies endémicas y nativas son sujetos de derecho. Esto en la Constitución Política de la Ciudad de México. Ahora, en cuanto a los derechos de los animales, voy a ir mencionando los más relevantes, ya por cuestiones de tiempo. Y vean, me parece que el parteaguas y que ha generado toda esta corriente en pro de los animales, y que insisto, pues yo ya me agarré y ahora yo también incluyo ahí a la naturaleza con todo lo que les he planteado. Aquí cobra importancia una resolución que se emite en Argentina, eh, tomando en consideración que una sociedad protectora de los animales promueve un juicio de amparo, valga la expresión,
para proteger y tutelar los derechos humanos de una orangutana que se llama Sandra. Y para no hacer largo el cuento, por así decirlo, lo que la Corte Argentina resuelve desde el año 2014, 2015, es que la orangutana que se llama Sandra es un ser sintiente. Entonces, podríamos decir que la primera vez que se establece esta categoría de seres sintientes para una orangutana que se llama Sandra, la categoría de seres sintientes y la de personas no humanas y la de sujetos de derechos y que constituye todo este boom sobre el cual estamos dialogando, es esta sentencia que se emite en Argentina. Digamos que ese es el detonante. Esas categorías de decir, de considerar en una sentencia, pues que se trata de una orangutana, pero sufre, siente dolor, siente temor, se estresa, se pone triste, se pone contenta, etcétera. Toda esa serie de sentimientos o de sintiencia se le reconoce ya formalmente en esta sentencia que se dicta en Argentina y que es uno de los mayores referentes en la materia. Y hasta eso se suman otros casos. Voy a mencionar ya por cuestiones de tiempo. ¿Qué le parece, doctor Sergio? Si me regala 5 o 10 minutos más. Bueno, que creo que estoy en tiempo porque empecé Sí, adelante, como por favor. 7, Adelante. 10. Pero ya Gracias. voy a ir cerrando, ¿no? Adelante. Vean, dentro de las disposiciones, digamos, internacionales, podemos mencionar desde 1978, la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las ligas nacionales afiliadas en la tercera reunión sobre los derechos del animal proclamaron la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Esta ya fue aprobada por la UNESCO el 15 de octubre de 1978, pero no, digamos, por la UNESCO sí, pero no por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que digamos que es un soft law, ¿no? Una ley blanda, ¿no? Eh, Vean, y aquí quiero, sí me parece que sí se los voy a compartir ya en esta etapa final. ¿Qué principios se comprenden en esta Declaración Universal? En esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Uno, el reconocimiento de la vida no humana animal como sujeto de derechos. Dos, responsabilidad ética del ser humano hacia los animales o principio pro animalia. Tres, ética del cuidado interespecie con enfoque de prohibición de crueldad, maltrato animal y reducción del sufrimiento. Cuatro, defensa del hábitat natural animal y la relacionalidad entre justicia ecológica y justicia social. Cinco, bienestar animal versus domesticación forzada o manipulación genética, traducido en la idea de desmercantilizar la vida animal. 6. Ética del cuidado y longevidad natural de los animales de compañía. Siguiente, derechos laborales no humanos. Siguiente, respeto de la vida animal y su sintiencia en el marco de un nuevo paradigma científico bioético en la experimentación e investigación científica. 9. Mínimos éticos al modelo de producción alimentaria industrial o bienestar en todas las etapas de producción alimentaria. Siguiente, prohibición de violencia simbólica y cosificación de animales en espectáculos en el marco de la dignidad y bienestar animal. Siguiente, prohibición del biocidio o crimen contra la vida animal. Siguiente, prohibición de genocidios en animales y de crímenes ecológicos masivos. Siguiente, reconocimiento del valor simbólico de la muerte animal o respeto post-mortem, armonizado con una cultura de paz no animal y finalmente una institucionalización de la defensa de los derechos de los animales. Se suma también ya del 2003 que la Sociedad Mundial para la Protección Animal emitió la Declaración Universal sobre el Bienestar Animal y los principios son los siguientes: el reconocimiento de la sintiencia y sensibilidad animal, la obligación humana hacia el bienestar animal y la prohibición de crueldad animal, la protección de la fauna silvestre, el disfrute de las se habla de 5 necesidades básicas de los animales, sacrificio humanitario con fines alimentarios. Digamos que no matar por matar a los animales, por eso es ética del cuidado y longevidad natural de los animales de compañía, ya estaba en la otra declaración. La ética del cuidado en animales para el deporte y el entretenimiento y la ética del cuidado en el uso de animales en la investigación científica. Esto en el 2003.
Me regreso también tantito, aquí creo que me falló la cronología, pero también en el 1982 se emitió la Carta Mundial de la Naturaleza, por la cual se reconoce que toda vida tiene un valor intrínseco, perdón, en sí mismo, con independencia de su valor para el ser humano, ¿no? Es una postura biocentrista, ecocentrista. Eh, Menciono también a la Carta Mundial de la Naturaleza, que recoge algunos principios, voy a compartir algunos: respeto y armonía con y para la naturaleza, atendiendo a su valor intrínseco y no utilitario para el ser humano, la conservación de la diversidad biológica, incluyendo la diversidad genética de especies y de ecosistemas, el uso sostenible de los recursos naturales, lo que implica garantizar la renovación y conservación de los ecosistemas a largos plazos, una cooperación internacional, educación y conciencia ecológica con una ética de respeto a la naturaleza y el fomento de cambios en los patrones de conducta hacia nuestro entorno vital. Se suma también aquí, me parece que esta no deja de ser importante, el protocolo de Kioto, aprobado en 1997, igual con la finalidad de proteger a la naturaleza. Me parece aquí también importante mencionar que en el 2015, ya voy a ir cerrando, se signaron los acuerdos de París, y que estos acuerdos de París pues tienen como finalidad mitigar los impactos negativos del cambio climático. ¿Y qué establecen? ¿Cuáles son los principios de estos acuerdos de París apenas del 2015? Uno, establece responsabilidades comunes pero diferenciadas, en el sentido de que todos los países deben actuar, pero los países desarrollados tienen mayor responsabilidad en las emisiones de estos gases que afectan al entorno vital. Equidad y justicia climática relativo al reconocimiento de la necesidad de una transición, tomando en consideración los contextos nacionales, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. También se habla aquí de una solidaridad internacional, puesto que estableciendo un compromiso de los países desarrollados de brindar apoyo con financiamiento hacia los países en desarrollo. Participación voluntaria y progresiva para que cada país debe presentar sus metas climáticas, no regresividad o progresividad, esto es, que los compromisos de cada país no deben disminuir con el paso del tiempo. También ya voy cerrando, en el 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva 23/2017, por la cual se estableció las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, y que en tal sentido afirmó que los estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales o irreversibles significativos, lo que se traduce en un reconocimiento expreso del derecho a un ambiente sano como un derecho autónomo y justiciable. Miren, por cuestiones de tiempo voy a mencionar nada más mis conclusiones, y ya si gustan en el debate les comparto los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, pero las reflexiones finales sí me gustaría compartírselas, ya también por respeto a su tiempo, y las voy a compartir. Son las siguientes. Reflexiones finales entonces en torno a esta categoría de persona no humana para la tutela de derechos en pro de los animales y en pro de la naturaleza. Bueno, mis reflexiones finales son que esta categoría de persona no humana implica la deconstrucción del antropocentrismo social, puesto que la visión jurídica y filosófica ha estado centrada en el ser humano y en la categoría de persona humana, y que en ese tenor es tiempo de reconocer la interdependencia de todas las formas de vida existentes en el planeta Tierra, sustentados en el valor intrínseco de la naturaleza y de todos los seres sintientes, más allá de su utilidad para el ser humano. Siguiente conclusión o reflexión. Por supuesto que esto plantea un reto y desafío para los sistemas jurídicos tradicionales, que deben adaptarse para reconocer una nueva forma de personalidad jurídica que trae aparejada la tutela efectiva como sujetos de derecho a los animales y a la naturaleza. 3, que debemos ser conscientes que la evolución del derecho debe orientarse hacia la protección de seres y entornos que históricamente han sido considerados objetos de apropiación, cosificación y destrucción, en lugar de considerarlos como sujetos de derechos.
Número 4, que debe apelarse a la ética ambiental para impulsar los debates, que me parece que es lo que estamos haciendo en este momento, sobre el cambio climático, la explotación desmedida de los recursos naturales por las grandes empresas y emporios económicos, la contaminación, el maltrato y tráfico de animales, en aras de una verdadera justicia ambiental que proteja los derechos de la naturaleza y de los animales. Número 5, que trasciende tomar en consideración las voces y la sabiduría ancestral de pueblos y comunidades indígenas, quienes han concebido desde siempre a la naturaleza como sujetos de derechos. Esto es, momento de aprender de estas cosmovisiones, fortalecerlas y trasladarlas al ámbito jurídico, pero sobre todo materializarlas. 6, experiencias en Ecuador, ya las mencionamos, experiencias en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, México y la India, entre otros, han demostrado que es posible reconocer derechos a la naturaleza, como la vida, a mantener sus ciclos vitales, a la conservación, a su restauración, a la regeneración, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a vivir libre de contaminación, a que la naturaleza sea respetada integralmente, a que sea defendida legalmente. Y también se han reconocido derechos a los animales como, me refiero a derechos ya reconocidos como tal, ¿no? El derecho, y en tratándose de animales, el derecho a la vida, al bienestar, a una alimentación adecuada, a recibir cuidados veterinarios, a la prohibición de maltrato y crueldad animal, a vivir en libertad en su hábitat natural, a no ser objeto de explotación o experimentación innecesaria, que se les reconozca como seres sintientes, a una representación legal, etcétera, ¿no? Digamos que esto es lo que ya existe, pues. 7, ya voy terminando, compañeras y compañeros. 7, que los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos encajan, se adecuan y sustentan perfectamente la relación de coexistencia, convivencia y armonía entre los derechos humanos y los derechos de los animales y los derechos de la naturaleza. Es decir, poner en un mismo cajón derechos humanos tal cual en pro de personas humanas y jurídicas, los derechos de los animales y los derechos de la naturaleza. Digamos, una deconstrucción de los derechos humanos sustentada en estos 4 principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 8, apremia a consolidar un verdadero constitucionalismo ecológico. Por ende, desde el derecho constitucional y convencional se deben integrar y consolidar instituciones que garanticen la coexistencia armónica entre seres humanos, naturaleza, animales y otras formas de vida. Para el caso de México, transitar desde un Estado constitucional y convencional hacia un Estado ecológico de derechos. Apura, pues, un derecho humanismo, me refiero a una postura de los derechos, una deconstrucción de los derechos humanos, apura un derecho humanismo integrador y ampliado, cuyo imperativo sea expandir la noción de dignidad y protección más allá del ser humano, suscitando un equilibrio entre justicia, ética y sostenibilidad ambiental, puesto que negarle personalidad jurídica a los seres no humanos constituye una forma de discriminación ontológica y especista, incompatible con la realidad y avances éticos, científicos, filosóficos y jurídicos que vivimos hoy en día, atentando incluso con el derecho humano a la igualdad, atentando incluso en contra del derecho humano a la igualdad, tanto en su versión formal como material. Esas serían todas mis algunas conclusiones o reflexiones. Y yo con esto daría por terminado y nuevamente agradezco su valioso tiempo, ¿no? Para compartir esta charla. Es cuanto, ya de mi parte. Muchas gracias, Eliseo. Realmente, qué interesante. Desde la última vez que platicamos sobre tu obra de personas no humanas, efectivamente se hablaba de los animales, de compañía, y bueno, esta parte de cómo íbamos evolucionando. Pero qué interesante todos estos avances, sobre todo qué evolucionados países como Bolivia, por ejemplo, Bolivia, Colombia, ¿no? Que nos has mencionado, que ya hablan de la madre tierra, de la madre naturaleza, las cuestiones ancestrales. La semana pasada estuvimos hablando un poco en sintonía del caso Wirikuta y también del fracking, cómo afecta esta parte ecológica y que es un daño flagrante al medio ambiente, al derecho humano a un medio ambiente digno, y que somos ajenos y que somos totalmente, eh, totalmente desentendidos de una realidad que nos toca vivir como seres humanos y que esto que nos acabas de decir es mucho de sensibilización
de los seres sintientes, de la naturaleza, del ecosistema, del mundo en que vivimos. Y bueno, creo que hay que poner mucha atención en eso. Yo alabo tu trabajo. Sé que Luigi Ferrajoli está trabajando mucho en la Constitución de la Tierra y bueno, seguramente va a servir también como referente para cambios legislativos y para seguir debatiendo nuestro marco jurídico de conciencia y de educación en derechos humanos. Rodrigo, adelante, por favor, te escuchamos. Gracias, doctor. Muy buena noche a todas y todos. Es un gusto. Doctor, lo vengo escuchando. Es interesante este tema porque lo he llevado prácticamente a escenarios legislativos, a temas de discusión. Y hay una pregunta, me voy a ir un poquito más allá de todo lo que vimos referente a los derechos. Me gustaría escuchar su comentario, ¿no? Hay un derecho sobre los seres sintientes, ¿no? Un reconocimiento sobre todas estos matices. Y un día en una discusión, ¿no? Que se tornó sobre poner fin, ¿no? A las corridas de toro, porque suelen ser violentas, y yo veía una diferenciación que se estaba dando sobre otros aspectos que se dan sobre los gallos y hasta incluso, la pregunta es esta, también los charros, ¿no? El tema de los charros era imposible tocarlo, ¿no? Porque te decían que era un tema cultural, ¿no? Y que era un tema que también representaba derechos humanos, ¿no? Pero cuando realmente hay una violencia muy fuerte, se lo dice porque mi familia son charros. ¿No? Y se lo dice una situación que también es un contexto violento dentro del tema de la charrería. Me gustaría escuchar su opinión. Sé que es más de este comparativo de análisis que se ha creado en diversos países, reconociendo su diversidad, ¿no? O su naturaleza. Muchas gracias y muy buena noche, doctor. Pero, perdón, ¿cuál es, digamos, la pregunta concreta en torno a los charros y a los toros? Sí, en torno a este régimen, ¿no? Normativo que se ha dado respecto a los animales en México, ¿no? Porque en unos se renuncia, o sea, es prohibido y en otros es permitido, ¿no? Entonces, no sé cuál sería ahí como digamos, hablando sobre este respeto a los derechos humanos, ¿por qué se toma? Sé que es un tema cultural, los charros, hablando sobre una tradición cultural mexicana, ¿no? Pero es igual de violento si como lo viéramos como los toros, ¿no? Bueno, ok. Vean, a mí me gustaría remontarme brevemente para responder este planteamiento. Y en efecto es cultural, al final de cuentas todo es cultural. Recuerdo mucho, y luego, luego ya lo estudié yo a profundidad, que Enrique Pérez Nuño, ¿no? No me acuerdo quién de los doctores del claustro nos habló de Enrique Pérez Nuño, pero yo luego lo retomé. Nos habla que para comprender el concepto de derechos humanos debe abordarse desde tres perspectivas: una perspectiva axiológica, una propiamente justnaturalista y una perspectiva histórica, ¿no? El historicismo en su fundamento, ¿no? Bueno, en este sentido, y bueno, y la conclusión es que finalmente, si hablamos de los derechos humanos, como estamos hablando ahorita de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los animales, en efecto, toda esta categoría de derechos es resultado precisamente pues de una evolución que socialmente se tiene. Es decir, día a día vamos construyendo y desconstruyendo, vamos a llamarle así, toda una gama de derechos en pro. Y en este sentido, bueno, ¿por qué digo esto? Porque si partimos entonces que los derechos humanos, y yo me iría aquí, los derechos de los animales y los derechos de la naturaleza son producto de una construcción social, y que me parece que en la actualidad yo diría que es más evidente tutelar estos derechos específicos de animales y de la naturaleza. Una de estas justificaciones podría ser el cambio climático. Otra justificación podría ser que, digamos, tal vez ya tengamos la concepción de que los animales sí siempre, siempre sí sienten, que los animales siempre sí sufren, que desde el punto de vista central los derechos, los ríos y las montañas tienen vida, tienen un valor ancestral o histórico. Me parece que eso ha abonado a que actualmente se tengan que ir construyendo estas categorías jurídicas, estos derechos,
porque digamos, nuestro contexto actual nos los reclama o nos los exige. Y vean, y aquí me gustaría reflexionar lo siguiente. Si bien es cierto, yo les he hablado de la ética ambiental y del biocentrismo y del ecocentrismo, como para justificar que en efecto los animales y la naturaleza tienen un valor propio, a mí me parece que en el fondo esos conceptos siguen siendo antropocentristas. ¿Por qué? Porque finalmente si nos estamos ahorita ubicando en estos temas de la sintiencia de los animales, de que los animales sufren como en la charrería, como en la pelea de gallos, es porque precisamente nos estamos dando cuenta que el mundo se está destruyendo, ¿no? Y es más, yo empiezo justificando esta categoría de persona no humana en esa destrucción que existe del planeta, pero me parece que aún así mi visión sigue siendo como que necesitamos protegernos a nosotros como seres humanos. Tal vez desde el punto de vista ancestral tengan una postura en sí propiamente biocentrista o antropocentrista, pero bueno. Eso lo pongo sobre la mesa. Pero para ir aterrizando, a mí me parece que como sociedad o como cultura, pues sí tenemos que ir para adelante. Y si de pronto descubrimos o somos conscientes en la actualidad que a través de la pelea de gallos, un animal, un gallo sufre, que a través de la charrería, pues el animal sufre, pues me parece que tendríamos que ir pensando diferente e ir erradicando estas conductas. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser conscientes. Y créanme, por ejemplo, yo soy de rancho. O sea, sé lo que es, por Claro. ejemplo, cuando mi abuelito me ponía a errar ahorita ya se utiliza una pintura, pero antes se ponía el fierro caliente y así marcábamos, así marcábamos que éramos propietarios de los animales. Y créanme, o sea, es de más evidente que el becerro o la vaca sufre. Lo mismo pasa con la charrería, porque se utilizan, por ejemplo, las espuelas y se maltratan los animales. Es decir, sí tendríamos que ser conscientes, ya con esto aterrizo, sí tendríamos que ser conscientes que en efecto todo ser vivo, humano o no, siente, sufre, se deteriora y en razón de eso tendríamos que ser empáticos, tendríamos que ser respetuosos de la misma. Es más, ya con eso termino. Hay quienes dicen, por ejemplo, que hasta las plantas sienten. Hay estudios que refieren, ¿no? Si tú a tu planta que tienes en tu casa le hablas con amor, le echas agua, etcétera, etcétera, a diferencia de otra que tengas arrinconada, aun cuando le pongas agua, pues seguramente una va a ser más fructuosa que la otra, ¿no? Entonces, yo sí insistiría en que tenemos que evolucionar, tenemos que ser más conscientes de nuestras realidades y más allá del utilitarismo, pues sí pensar en el otro. Y si el otro es un animal, si el otro es un río, si el otro es un bosque que merece protección, que merece tutela, pues hay que hacerlo, ¿no? Digamos que sería nuestro deber jurídico, ¿no? Como académicos, como investigadores, como legisladores, etcétera. ¿Sería cuánto, estimado maestro, doctor? Gracias, doctor. Doctora Paula Soria, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Eliseo, qué gusto saludarte, doctor, como siempre. Aquí te esperamos en Querétaro, ya lo sabes tú muy bien. Mi Gracias. pregunta concreta, Eliseo, es, ¿qué tan avanzado están los derechos laborales no humanos? Ya que ahorita lo mencionaste, ¿qué tan avanzado está ya el reconocimiento de estos derechos en materia laboral? Muchísimas gracias. Bueno, me parece que ya vimos que forma parte de una declaratoria de principios, pero me parece que como tal no hay una legislación específica. Bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Y sobre todo porque Ciudad de México ha sido como que vanguardia propiamente en la prohibición del maltrato animal, en conceptos como el bienestar animal, pero me parece que siguen siendo conceptos muy genéricos, pero, y a lo mejor peco de ignorante, pero que yo conozca alguna legislación que en estricto sentido regule ya toda esta circunstancia en torno
a trabajos forzados de los animales, porque sí existe, ¿eh? Digo, le vuelvo a repetir, yo soy de rancho, ¿no? Y no sé, los bueyes que están en las yuntas, a lo mejor los perros que son perros guías, los perros que buscan droga, ¿no? Habría que ver si a esos perros, por ahí se dice incluso que a lo mejor los drogan para que puedan, para que puedan oler la droga. Me parece que no hay mucho avance, salvo declaratorias y principios genéricos de bienestar animal, de prohibición de crueldad animal, etcétera. Pero es un buen punto, ¿eh? No lo había yo visualizado tan así de manera específica. Doctora Adela Vallejo, adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches a todas y todos los presentes. Querido doctor Eliseo Muñoz Mena, es para mí un verdadero honor coincidir en este espacio Gracias. académico. Sabes que admiro profundamente tu trayectoria, tu rigor intelectual y esa claridad con la que nos transmites tu conocimiento. Yo sé que tu labor constituye una inspiración para quienes creemos en este poder transformador a través de esta visión de derechos humanos. Quiero, antes de dar mi opinión, agradecer esta generosidad que tienes de tu experiencia, de tu visión y que sin duda nos está enriqueciendo en esta formación que en este momento tenemos. Te mando un Gracias. abrazo y ahora sí va un abrazo y va mi opinión. Hice algunas notas. Considero que el reconocimiento de las personas no humanas en este momento representa una de las transformaciones jurídicas y éticas más profundas de nuestro siglo. Y el ponerlo en la mesa, el llevarlo aquí al análisis, pero desde el prisma, perdón, de los derechos humanos, no solo va a cuestionar ya el antropocentrismo jurídico, sino además va a ser como ampliar el horizonte de la justicia hacia una comunidad con formación moral, con el reconocimiento de lo bueno y lo malo, pero también jurídica, pero también más inclusiva, basada en la dignidad y en esta interdependencia de absolutamente todas las formas de vida. Es cuanto, doctor. Muchas gracias por sus generosos comentarios. ¿Alguna otra participación? Gerardo. Parece que ya son Buenas todos. noches, Un doctor. comentario No, nada está el más. maestro Gerardo y el Adelante, maestro Gracias, Jesús. doctor Centeno, adelante. gracias, doctor. Buena exposición. Usted trató un tema de filosofía de la antigüedad y se llega a la conclusión que la filosofía de la ciencia agrupa la naturaleza y los animales en la división de la ciencia en sentido amplio, con una división en filosofía real o existencial que trata de dos aspectos, la metafísica y la ontología. Sabemos que la metafísica es meta y fisis más allá de la naturaleza, no es el caso. La ontología es el estudio del ser, de lo que existe. Ahora bien, esta a su vez se subdivide en cosmología y antropología o antropocentrismo. La cosmología trata lo material, tampoco es el caso. Seguimos con antropología filosófica y esta a su vez se divide precisamente en la filosofía de la naturaleza que incluye los animales. Con esa base se ha separado el ser humano como un ente o derivado de la ontología como un ente especial o con un tratamiento específico. En cuanto a los animales, se ha tratado que estos son parte de la naturaleza, de esa naturaleza que usted aborda de manera certera, de manera magistral, al inicio con los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Ahora bien, con todo esto que tenemos ya como una base de carácter filosófico y tener una base
prácticamente acorde a los derechos de los seres sintientes. Pudiera pensarse que en un plazo, con toda la exposición que nos dio tan buena, se pudiera pensar que en un plazo corto ya pudiéramos tener algún resultado para evitar tanto sacrificio de los animales, maltrato, se habla de los gallos, de los toros. Aquí tengo, donde estoy yo, tengo la plaza de toros aquí enfrente y cada fiesta que hay aquí en Irapuato hay toros, se sacrifican seis animales y se crían, perdón, para esos fines, para diversión. Los gallos, pues también aquí a 10 minutos está el palenque y mueren animales que son sujeto de apuestas, de diversión. Pudiéramos pronto ya tener alguna conciencia ya con lo que se ha avanzado, doctor, pues para realmente darle ese respeto a los seres sintientes, porque pues son seres especiales distintos del ser humano, que usted lo dijo bien, las personas físicas, las personas morales que se constituyen de personas físicas. Y esta clasificación no puede quedar fuera de una protección universal a esos seres sintientes. Yo creo que, yo pienso optimista que pudiéramos tener a corto plazo algo o todavía nos falta mucho según su apreciación. Es cuanto, muchísimas gracias por su atención, doctor. No, también yo agradezco infinitamente esa profundidad filosófica con la que desglosa estos conceptos. A mí me parece que sí hay mucho avance. El propio doctor Rodrigo Moreno ha hecho énfasis en eso. Me parece que México y el mundo no es la excepción. O sea, sí se está volteando a mirar hacia la naturaleza y hacia los animales. Y yo creo que sí hay avances considerables y sí se tienen que materializar, ¿no? Prueba de ello es que lo estamos discutiendo pues en un foro, me parece, a nivel internacional, en el que cada uno de nosotros, insisto, desde la academia, desde la investigación, desde la judicatura, creo que vamos a seguir abonando a que estas categorías se consoliden. Yo lo veo con ojos eh, muy positivos. Tal vez en 2016, cuando yo empecé a escribir sobre esto, no se había avanzado mucho, pero me parece que en la actualidad ya y bastante. Y también me gustaría aquí comentar algo brevemente. Si bien es cierto, tal vez con esto no resolvamos el tema, porque sabemos también la realidad que tenemos en nuestros sistemas de justicia, ¿no? Si hablamos de México, la Constitución es muy clara en decir que gozamos de los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales de lo que México es parte. Pero una cosa es que lo diga la Constitución y otra cosa es que se lleve a la práctica, ¿no? México está viviendo temas muy graves de violaciones a derechos humanos en muchos ámbitos. No obstante, eso tampoco nos tendría por qué desanimar y tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir empujando para que al menos, si es difícil su materialización, tengamos las herramientas jurídicas para para seguir poniendo sobre la mesa estas violaciones a los derechos de los animales y de la naturaleza y herramientas voy a sonar así que antropocentrista, pues para que el mundo siga siendo sostenible y sustentable, ¿no? Porque prácticamente estamos, yo creo que me parece, a punto del colapso. Ya hemos sido testigos de tantas desgracias que han habido por motivo del cambio climático, que yo creo que ya un basta es necesario. Yo sí veo con buenos ojos estas categorías jurídicas. Me parece que sí hay mucho avance, pero bueno, creo que todos los que estamos en este foro desde nuestras trincheras, vamos a seguir abonando a que esto se siga consolidando, ¿no? Gracias, doctor. Doctora Yolanda Zamora, adelante. Gracias. Únicamente para aportar algo en relación a lo que han comentado los compañeros y de mi punto de vista es, como ya lo habían dicho, el litigio. También este tema me había parecido muy interesante y le felicito, doctor Eliseo.
Y sobre todo viéndolo desde el ámbito jurisdiccional. Había revisado yo el amparo en revisión 163, diagonal 2018, resuelto en aquel tiempo por la ahora extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí ya se establecía la prohibición de pelea de gallos. Si vemos, esto fue hace prácticamente 7 años y en realidad esto, ¿estamos en las mismas o quizás no hemos avanzado por lo que usted nos ha expuesto el día de hoy? Esa sería mi aportación. Ok, bueno, muchísimas gracias. Nada más quiero aquí, antes que se me vaya la idea. Eh, También recordemos que ya hay jurisprudencia que habla, por ejemplo, sobre las familias interespecie. Esto es, ¿no? Suena medio a risa, pero recuerden que, por ejemplo, hay familias que en la actualidad pues tienen los famosos perrijos o perrijas, ¿no? Es decir, ya una mascota en este ámbito precisamente de la sintiencia y del reconocimiento de los derechos de los animales, pues ya actualmente una mascota puede ser objeto ahí de guarda y custodia, de alimentos, etcétera, ¿no? Es decir, esto en el ámbito del derecho de familia, ya no, lo pongo también sobre la mesa, ¿no? Las familias interespecie, me parece que por ahí está la jurisprudencia. Es cuanto. Muchas gracias, estimada doctora. Maestra Yasmín, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Me parece muy sublime su exposición, me encanta. Esos temas también son de mi interés, ya que todos somos seres vivos en el planeta, que también es un ser vivo, y que aparte todos tenemos derecho a la vida, y aparte a que las leyes que creamos y reconozcan esos derechos y aparte pues contamos con mascotas, les llamamos animales, pero en realidad todos somos seres, incluso son conscientes. Muchos cuidan de nosotros como humanos porque a veces decimos rescatamos a perros, gatos, lo que sea, pero en realidad a veces ellos nos rescatan a nosotros porque aportan su gran energía, porque alivian a las personas enfermas incluso en los hospitales. Y también el planeta tiene que estar diseñado para que cohabitemos todos los seres vivos, tanto los árboles, las plantas y todo lo natural que existe. Todos somos parte de la naturaleza porque venimos de ella y vamos a ella. Y también pues he visto que las construcciones están diseñadas cada vez con menos oportunidad para que haya áreas verdes, árboles y animales. De hecho, las vialidades están construidas pues para nosotros como seres humanos y para nuestros vehículos. Entonces, me parece excelente para generar mayor conciencia, ya que incluso a veces parece que los otros seres tienen más conciencia que nosotros como humanos y es muy importante todo lo que acaba de decir. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias, estimada doctora. Y nada más aprovecho un comercial. Hay una película en Netflix que se llama Caramelo. Ojalá la puedan ver. Tiene que ver con lo que justo acaba de comentar la doctora Yasmín, ¿no? Como un perro, ahí es la historia, ¿no? De un perro y una persona enferma de cáncer, ¿no? Y cómo aparentemente el perro llega para, entre comillas, como para hacerle la vida imposible al personaje y sucede todo lo contrario, ¿no? Es película, pero seguramente habrá muchas historias de la vida real, al respecto, ¿no? Gracias. Doctora Rocío Rico, adelante. Y muchas gracias. Solamente para comentar que viendo precisamente ese tema, estaba leyendo que por allí hubo una reforma en el Código Civil de la Ciudad de México, donde se reconoce precisamente a los animales como seres sintientes, lo que esto implica que van a tener o tienen prácticamente la capacidad de sentir y de sufrir. Y como obligación jurídica, esta reforma obliga precisamente a todas las personas a respetar la vida animal y garantizar su trato digno, atendiendo precisamente a estas características biológicas de cada especie. Y algo muy importante, esta separación viene respecto incluso de una clasificación que teníamos siempre de los bienes materiales.
y entran aquí donde los animales ya no serán considerados como cosas, en este caso como objetos, sino como seres vivos con estos derechos básicos que hemos comentado a lo largo de esto. Por eso esto es importante y felicito de su ponencia, doctor Eliseo. Es Gracias, cuanto. gracias. Bien, no sé si haya alguna otra participación. Sí, sí, ¿alguien más? Perdón. ¿No? De Sí, acuerdo. doctor, buenas noches. Adelante, Gerardo. Sí, te escuchamos. Perdón, nada más que no quería dejar pasar, comentar, y ya lo enmarcaba muy puntualmente la doctora Adela Vallejo y por supuesto el maestro Centeno. Pero nada me generó a mí inquietud el hecho de lo que comentaba en su momento, o lo que comentó doctor Eliseo, respecto de también hablar en esta categoría de personas no humanas, pues la aplicación de cuestiones digitales como los robots. Y me vino a la mente incluso ahí la película de El hombre bicentenario de Robert Williams, y que ya tiene muchos años esa película, ¿correcto? Incluso, pues donde él quería ya no ser robot, e incluso llevó un juicio, ¿no? Para convertirse en ser humano y poder también acabar su vida. Y luego algo también parecido, doctor, otra película también que se me vino a la mente, El precio del mañana, donde estas personas se les pagaba con tiempo. Y muy interesante la película porque incluso, pues vamos, ahí lo fabuloso, la persona rica tenía miles de horas, y había gente que pues moría por cuestión de tiempo y se les pagaba, pero con tiempo. Entonces, yo creo que vamos a llegar tarde a lo que tiene que ver con los derechos humanos en ese sentido. Y cierro también porque por lo menos en el Código Penal, luego a veces mi cabeza trabaja, pues luego en identificar tipos penales, porque preponderantemente me dedico a eso, a litigio, más en la cuestión del área penal, pero por lo menos aquí en nuestro estado de Querétaro, y digo, tomando en consideración que nos ven o estamos con compañeros de diferentes entidades federativas, pero además de diferentes países, en nuestro Código Penal, para el estado de Querétaro tenemos un título quinto, ¿correcto?, que habla de los delitos contra el ambiente y los animales. Y por consiguiente, tenemos muchos tipos penales que van prisión hasta 8 años en lo que tiene que ver con el ambiente, al que transporte, almacene, deseche, descargue o realice cualquier actividad empleando materiales o residuos peligrosos, emita también a la atmósfera gases, humos, polvos, vapores, etcétera, genera emisiones de ruido, vibraciones, filtre, descargue, aguas residuales. Es decir, son muchos tipos penales que tenemos, y repito, pues llegan hasta los 8 años de prisión. Y tenemos del 246 varios incisos, pero en concreto también, doctor, tenemos delitos contra los animales en este mismo capítulo que le comento, y habla pues que realice maltrato animal en contra de los animales domésticos, silvestres, o ferales, por supuesto, pero también tenemos en el 246 o sextus, tenemos también que para los efectos de este código, estoy hablando del estado de Querétaro, o Código Penal para el estado de Querétaro, no se consideran constitutivos de maltrato animal, ni serán sancionados penalmente, lo que comentaba en su momento ya también atinadamente el doctor Rodrigo Moreno, la tauromaquia, la charrería y por supuesto la pelea de gallos. Entonces, ahí también tenemos una contradicción, por supuesto, porque pues por lo menos para el estado de Querétaro incluso lo tenemos hasta patrimonio cultural, ¿no? La tauromaquia, y la charrería, ¿no? Entonces, y aquí pues vamos, estaríamos ahorita a días de iniciar también las festividades o las fiestas de diciembre en lo que tiene que ver con la Unión Ganadera, y por supuesto que pues va uno al palenque, no propiamente luego a ver la pelea, sino a lo mejor a ver al artista, pero pues es propio de las actividades de usos y costumbres que tenemos. Entonces, ahí yo no me lo quisiera puntualizar porque, repito, pues de alguna manera,
llegar o hablar de los derechos humanos cuando incluso, pues sí tenemos derechos reconocidos, incluso los tenemos como tipo penal, pero además, o independientemente de ello, pues hay cosas que no tienen sanción. Entonces, tendríamos que ir avanzando poco a poco, pero igual, pues cuando incluso el Partido Verde, ya también hace ya 6, 8 años, que comentaba que el maltrato animal lo tenía y bueno, pues que los circos dejaron de funcionar con animales, muchos murieron, vimos videos, incluso de noticias que le daban seguimiento al maltrato animal, no se diga aquí, tenemos un zoológico Guamerú, que muchos que llegaban o los dejaban ahí y la verdad es que tuvo que entrar el gobierno a respaldarlo porque los animales que tenían ahí estaban en pésimas condiciones, entonces, pues a veces hay un contrasentido. Y sí, también hay una iniciativa en la legislatura del estado de Querétaro para las familias interespecie, correcto, porque pues sí, efectivamente, como usted lo comenta, doctor Eliseo, pues sí, ahora hablamos ya también de la custodia de los animales en la cuestión del derecho de familia, ¿no? Ya no hablamos de hijos, sino ahora sí, de literal, como diría una canción, ¿y quién se queda con el perro? ¿No? Pero bueno, pues sí, me lleva a la reflexión este tipo de temas, la verdad es que muy enriquecedores, porque incluso me da argumentos, me permite tener argumentos para, pues para montar una defensa o incluso una imputación, ¿no? De alguna cuestión delictiva de de maltrato animal, verlo desde otra visión. Y claro, por supuesto que me deja una lección interesante, pero lo comentaba también porque lo tenemos también contemplado pues en el Código Penal, por lo menos para el Estado de Querétaro, y estoy seguro que en el Código Penal Federal también estará, ¿no? Esa es mi aportación. Gracias, buenas noches. No, muchas gracias. Nada más voy a hacer un comentario en relación con lo que acaba de mencionar el doctor. Vean, me parece que una puerta de entrada al tema de la tutela de derechos, llámese derechos humanos o como le querramos llamar, más allá de lo que estamos planteando ahorita en este foro de animales y naturaleza y que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, me parece que la puerta de entrada se da a través de lo que se conoce también, que ya hay mucho sobre eso, que es el transhumanismo, ¿no? El transhumanismo no es otra cosa que una postura que habla o que tiene que ver con que nosotros como seres humanos, y tiene que ver con lo que mencionaba el doctor del tiempo y esas películas, ¿no? De futuristas que ya no son tan futuristas. Es decir, el transhumanismo es otra cosa que una especie de nueva especie que se va a generar o que se está generando en la medida en que nosotros como seres humanos estamos haciendo uso de la tecnología, de la biotecnología, de la inteligencia artificial para mejorar nuestras condiciones de vida. Es decir, que va a llegar un momento en que también vamos a ir transitando de la especie humana a ser casi, que digamos, casi robots o casi biónicos. O sea, ¿qué va a pasar cuando de ser especie, luego al rato seamos, ¿no? Mitad robot, mitad humano? También ya se habla de que ahorita se están haciendo cargas, por ejemplo, de información cerebral en inteligencia artificial. ¿Y qué va a pasar con esa inteligencia artificial? Si va a adquirir sentimientos, si va a adquirir vida propia, etcétera. Entonces, me parece que aquí nada más lo pongo sobre la mesa, dos conceptos en torno a esta nueva categoría de derechos humanos o de derechos respecto de inteligencia artificial, respecto de robots. La puerta de entrada son dos conceptos, nada más lo dejo sobre la mesa: el transhumanismo y el posthumanismo, ¿no? O sea, son dos conceptos que ya tendrán oportunidad ustedes de indagar más al respecto, pero esas van a ser las puertas de entrada para que ya no solo pensemos en derechos de la naturaleza, de los animales, sino al rato también de los robots y de la inteligencia artificial. Transhumanismo y posthumanismo. Muchas gracias. Bien, cerramos con la última participación del doctor Johan Pérez. Adelante, Johan. Muy buenas noches para todos y para todas. Doctor Eliseo, muchísimas gracias por su presentación, por la reflexión que nos lleva a pensar, bueno, principalmente desde Colombia, está la sentencia T622 con relación al río Atrato, toda la lucha que se gestó antes del 2016 para que se pudiera generar dicha sentencia por parte de la Corte Constitucional y de la Ley 538 por la parte de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al río Amazonas. Eh, Aparte de eso, en Colombia se vienen gestando otras luchas, no solo por los ríos, porque han sido atravesados justamente por la violencia,
aparte de la minería ilegal, que son los que han dañado las cuencas y las microcuencas. Igual pasa con la ley para la protección animal, contra el maltrato animal, que es la ley 1774 y que fue reforzada este año. Justamente estamos celebrando que fue reforzada esa ley con la ley Ángel, aquí le llamamos la ley Ángel, que fue la ley 2555, que es la que incrementa las penas para las personas que hagan pues estos hechos violentos contra los animales. Entonces es resaltar que todas estas disposiciones jurídicas, detrás de ellas hay unas luchas y también hay unas víctimas. Entonces, gracias por traernos esta reflexión que de paso para los que trabajamos en educación también son pertinentes. Muchísimas gracias. Sí, gracias, estimado doctor. Bueno, pues con esto vamos a cerrar. Estaba pensando ahorita en una filosofía que están utilizando mucho en Japón, que determina mucho la personalidad de un sujeto, el cómo cuida a sus animales, llámese animales de compañía, y si tiene algún ser sintiente, como podría ser una planta, mucho denota si la planta se seca o la planta va creciendo. Entonces es tan importante la naturaleza que de repente si tenemos una planta y la ponemos al sol o le ponemos agua y demás, va creciendo y va creciendo muy bien. Y si la descuidamos, se muere, ¿no? Igual una mascota, si le damos cariño, si estamos pendientes, pues es parte de una corresponsabilidad con la naturaleza misma, ¿no? Entonces en Japón están utilizando mucho esa figura. Fíjate cómo es esa persona en el cuidado de sus mascotas, en el cuidado de si tiene alguna planta o algo para determinar un poco el índice de su personalidad. Y bueno, pues mucho que aprender todavía, Eliseo, nos dejas ahí muchas reflexiones interesantes que son temas para seguir investigando. Y pues nada, siempre que nos quedamos más tiempo de lo pactado es porque estamos muy motivados, interesados en lo que se está comentando y pues nuestro agradecimiento, nuestro respeto, nuestra admiración por haber estado hoy aquí con nosotros, un gran conocedor del tema. Y pues bueno, pues nada más que agradecerte y esperemos que no sea la última ocasión que podamos seguir hablando contigo. Muchas gracias a todas y a todos y también por las aportaciones que cada uno emitió. Yo también tomé nota, porque nos sirve a todos, ¿no? Finalmente, cada uno de nosotros seguirá enriqueciendo este tema, llevándolo a otros espacios y ojalá, ¿no? Que se siga divulgando. Me parece que esa es la tarea con la que todos nos quedamos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Pues muchas gracias, igualmente muy buenas noches a todos y a todas. Nos vemos la próxima semana. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.